te voy a explicar lo que aprendí en un solo día. Me hizo hacer un cambio radical en mi forma de ver el trading y de operar. Y realmente sentí que en ese día aprendí más que en los 2 años que llevaba estudiando y practicando en el mundo del trading y las inversiones. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Te dejo un curso totalmente gratuito aquí en pantalla para que puedas echarle un ojo. Este vídeo será muy útil para todos los que queréis saber un poco más sobre mis inicios en el mundo del trading, mi etapa formativa y todo lo que conllevó esa época. Mucho cuidado porque si miras el vídeo hasta el final puede ser que tú también realices un cambio radical en tu forma de entender el trading y tus resultados también de repente cambien totalmente. Por cierto, este canal está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX? Porque tiene las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado y además ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa en el link que tienes aquí en pantalla y aparte si eres de Latinoamérica tendrás un bono del 100% exclusivo. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y además aprovecha si todavía no estás suscrito para darle a suscribir y a la campanita. Bienvenidos a Código Trading, ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión ya que esta puede tener pérdidas. Bien, mis inicios en el mundo del trading y las inversiones pues son prácticamente como las de la gran mayoría y supongo que te sentirás identificado porque empecé buscando contenidos en internet, contenidos gratuitos, sobre todo vídeos en YouTube, pero también contenido en formato libro, en formato PDF y todo lo que podía encontrar en internet, en foros, en chats, en redes sociales, sobre todo esto del mundo del trading. Y esos inicios estuvieron enfocados sobre todo en el trading discrecional y en los análisis técnicos, o sea, era trader discrecional especializado en análisis técnico, que también creo que es con lo que la mayoría empieza. Así que voy a distinguir bien y definir estos conceptos que acaban de salir, porque si alguien no sabe qué es el trading discrecional, pues ahora os lo voy a definir. El trading discrecional es aquel en el que nosotros decidimos cuándo operar y de qué manera operar. También decidimos la forma exacta de realizar cada operación y gestionarla. En cambio, el trading cuantitativo es precisamente lo contrario, es aquel trading en que las reglas están fijadas al 100% de antemano. Y este trading cuantitativo, que en ese momento ni lo conocía, puede ser manual o algorítmico. Ahora vamos a ver la segunda cuestión que tenemos que resolver antes de proseguir. ¿Qué es esto del análisis técnico? El análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficos, con el propósito de anticipar con mayor posibilidades cambios en las estructuras del mercado. O sea que el análisis técnico es el estudio de los gráficos de trading a través, pues, de su representación gráfica, lógicamente. Entonces, ahora que entendéis estos conceptos, ¿qué es lo que yo hacía? Pues hacer un gran análisis, abrir el ordenador por la mañana, analizar durante 1 hora, trazar un montón de niveles en los gráficos, dejarlo todo trazado, encapsulado, todas las zonas, resistencias, soportes, líneas de tendencia, etc. Y con eso compartirlo con otros amigos supuestamente traders que socializábamos y poníamos en común esos gráficos, a ver si se está agotando la tendencia, si puede marcar un cambio. Sé que además se ve una formación chartista como un hombro, cabeza, hombro, y esto significa que ya se estará dando la vuelta y ahí filosofando, pero en realidad el tema de entrar al mercado pues era como algo secundario. Lo importante aquí sobre todo era hacer un gran análisis y filosofar mucho. Pero de repente todo esto que no me estaba dando ningún resultado positivo, simplemente me pasaba el día perdiendo dinero, cambió de golpe, porque una persona me dijo: mira, todo esto que haces de analizar y aplicar tu intuición y el trading discrecional no sirve de nada. Te voy a enseñar una estrategia muy simple que solamente tienes que trazar un solo nivel en el gráfico y tiene 5 reglas rígidas. Nada de discrecionalidad o de intuición, sino que algo rígido que lo puedes aplicar tanto tú como yo como otro de la misma manera y tener los mismos resultados. Y me explicó rápidamente una estrategia muy sencilla. Hoy no me voy a poner a explicar la estrategia,
Si quieres aprender dicha estrategia, te la dejo en pantalla en la descripción, ya que en los cursos de la Academia de Código Trading, tanto el Pro como el Elite como el VIP, se explica con toda profundidad esta estrategia, que es de las mejores que he probado y justamente fue la primera la que me hizo cambiar totalmente de chip. La versión que él me explicó es un poquito más simple de la que ahora aplico, porque después de optimizar y profundizar, pues encontré formas más eficientes de trabajar con ella, pero en esos inicios era todavía más sencilla y me dijo lo siguiente: tienes que hacer un backtesting de 10.000 eventos y, lógicamente, si un solo mercado no te da para ello, puedes cambiar a otros o cambiar de temporalidad para llegar a esa gran cifra. Y al mismo tiempo, si quieres, puedes estar operando en una cuenta en tiempo real, ¿no? Porque al final el backtest es el estudio en el pasado. Dice, si también quieres practicar en vivo, puedes hacerlo. Cuando tengas estos 10.000 eventos, nos volvemos a ver. Eso fue lo que me dijo, y ahora os explicaré lo que pasó. En solamente una semana me volví a encontrar con él, porque ya había hecho, pues no 10.000, pero casi había hecho más de 5.000 eventos de backtesting, y en mi cuenta real estaba súper ilusionado porque había ganado un 2%, y me fui ahí súper contento a explicarle que sin hablar con nadie, yo solo, trazando una sola línea en el gráfico, había conseguido algo que en 2 años nunca había conseguido, y él en un solo día me cambió totalmente. ¿Cuál fue su reacción cuando yo le expliqué cómo había ido, cómo me iba el backtesting? Se lo enseñé también cómo había operado en vivo. Pues fue que ese 2% era aleatorio. Me dijo, esta semana has tenido suerte o simplemente una racha mejor que otras semanas, y me dijo, ¿te has fijado en el backtesting que hay muchísimas semanas al año que son negativas? Y yo dije, sí. Dice, pues esto es aleatorio. Entonces, lo importante es el backtesting. Tienes un backtesting y sabes que aunque pases semanas en pérdida, a final de año hay un rendimiento positivo. Y tienes todavía no tenía 10.000 eventos, pero tenía unos 5.000 eventos en el pasado que te avalan esa teoría. Entonces me dijo, muy importante, si estás a punto de quebrar psicológicamente, el trading cuantitativo te lo resuelve súper fácil. Vete al backtesting, mira cuántas veces has tenido unas rachas negativas como la que puedes vivir en ese momento, y verás que se habrá repetido muchas veces, y que si sigues haciendo lo mismo, después de la caída se va recuperando, y a largo plazo ganas mucho más de lo que pierdes. Y era totalmente cierto, y además me hizo quitar toda la emoción de ese 2%, porque me dijo, tienes que operar sin emociones. Tú eres una máquina estadística que piensa a largo plazo, y lo único que tienes es que siempre hacer lo mismo. Habrá días, semanas negativos y habrá días y semanas positivos, pero no tengas euforia o te deprimas cuando va bien o va mal, porque solo importa el largo plazo. Esto es muy fácil de decir, pero después mi lucha psicológica fue muy dura, porque realmente aplicarlo cuesta muchísimo. Es muy fácil que en cualquier momento te desvíes del plan, porque has visto que si la semana anterior, que te fue muy mal, hubieras aplicado un pequeño cambio en la estrategia, hubieras tenido 2 TPs, y que esta semana todo te dice cámbialo, y no lo tienes que tocar, porque si no, deshaces las estadísticas y eso no es largo plazo, y lo que ha funcionado la semana pasada no funcionará esta semana, así que mantente rígido al plan. Yo, aunque un día fue el gran cambio, lógicamente con la semana posterior y después muchos meses, pero eso que en un día cambió totalmente mi forma de operar, lógicamente no fue que en un día se aprende trading, necesité después muchísimos meses y años para fortalecer mi psicología y confiar al 100% en el método cuantitativo, en las estadísticas. Entonces, es muy conocido en el mundo del trading algorítmico el trading cuantitativo, donde se basa en una estrategia totalmente rígida, porque cuando programas un robot, pues nadie lo pone en marcha sin probarlo en el pasado por miles de eventos. ¿Por qué? Porque el robot hace la prueba en minutos o segundos. Pero un humano, no sé por qué motivo, después piensas, ostras, pero ¿cómo me atrevía yo, sin testear, simplemente confiando en que esa persona ya lo había probado y le iba bien, a aplicar una estrategia con mi dinero real? Con el paso del tiempo todo eso te das cuenta que son cosas muy absurdas, al igual que desarrollar una estrategia, probar 100 eventos en el pasado y pensarte que ya va bien. Pues 100 eventos en el pasado, cuando haces un backtest de miles, de 10.000, te das cuenta que
A veces 100 eventos dan positivo, a veces 100 eventos dan rango, a veces 100 eventos dan pérdida. Y necesitas miles de eventos para ver si realmente funciona, porque puede ser que una buena estrategia la descartes porque te ha dado 100 eventos malos, porque casualmente esa parte del gráfico ha sido una mala racha, y también puede pasar lo contrario, que una estrategia que es muy mala te pienses que es súper buena porque te ha dado 100 eventos buenísimos, pero después esa estrategia no es rentable a largo plazo. Lo fue durante esos 100, pero cuando haces 10.000 pierdes. Así que eso me acompañó ya para siempre y es precisamente esa filosofía la que enseño en la Academia de Código Trading. Si tú también quieres empezar a trabajar de este modo, te dejo en pantalla un curso totalmente gratuito con el que puedes empezar a forjar los cimientos y empezar a aprender trading. Te lo dejo aquí en pantalla y en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta y aprovecha también para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.